Advertencia: si eres nuevo en el fic o en el canal, he de aclararte que esta es la continuación de un fanfic bastante largo. No te preocupes, pues a lo largo de los capítulos se irán explicando parte de la trama anterior, de tal forma que no será necesario ver todos los capítulos anteriores. Igualmente las listas de reproducción del resto del fic estarán en la descripción para quien quiera verlo. Por otro lado, los sucesos y acontecimientos del fic serán basados en el anime de Dragon Ball Super. Todos los datos dados por el manga pueden o no ser tomados y estarán sujetos a ser cambiados o modificados. Las decisiones tomadas siempre alteran las consecuencias de cada acto. Siempre variará, dependiendo de las decisiones que cada persona tome. Cada acción que siga, de esa misma persona y de las demás, ya se vio afectada por una orden de factores cambiantes entre el espacio y tiempo. No importa la decisión, siempre habrá consecuencias que cambiarán el destino, y que a su vez, moldearán la realidad dependiendo de aquellos que hayan interactuado con ella, en ese momento, instante, aun si solo fue con su presencia. Capítulo 0. Una nueva ficha en el dominó. La apariencia del Saiyajin había demostrado a los representantes de los demás universos el enorme poder del mortal, y, sin embargo, lo cierto es que, lo único que había provocado con su demostración era, en buena medida, parte de ira y parte de miedo, desde el punto de vista de los demás dioses, a sabiendas de lo que se avecinaba. La pelea de ambos contrincantes acababa de finalizar, dando como resultado de ganador a Son Goku, quien sonreía triunfante a su oponente, que muy a duras penas se levantaba al ser alzado con la ayuda de sus hermanos. «Eres más perverso de lo que imaginé», comentó con ira aquel peleador cuyo físico recordaba a la apariencia de un lobo o un coyote azul metálico. «Es tan grande tu deseo por aplastar a los demás universos que, el universo 7 será el primero en ser aniquilado durante el torneo del poder. Verás como todos los universos vendrán tras ustedes, serán aniquilados, universo 7. Y juro que nosotros sobreviviremos», comenzó a gritar en cólera el coyote, al mismo tiempo que sus hermanos le sacaban de la arena de combate, pues ya se encontraba completamente derrotado. Tras ver la despedida casi forzada de su anterior oponente, Son Goku volteó a mirar a los representantes de los demás universos, y mirando a los ojos a los mismos Akai Shinsekai Osama Supremos, vociferó: «Estupendo, si van a desafiarme, háganlo, no importa, acabaré con todo aquel que me desafíe. Reúnan a los guerreros más fuertes que tengan para pelear, porque derrotaré a cada uno de ellos». Aquel comentario, que no era malintencionado, fue tomado casi como una mofa a aquellos que estaban presentes, quienes comenzaron a hablar entre ellos, sabiendo del potencial del Saiyajin, comenzando a pensar en los pasos que debían seguir ahora que el torneo real se estaba acercando. Tras indignarse, el miembro del equipo del universo 11 bajó de las plataformas donde el resto miraba el torneo, con incredulidad, y en respuesta al cinismo del pelo azabache, decidió y se ofreció como retador ante el Saiyajin, y después de que los mismos reyes del todo aceptaran la propuesta, un combate entre el guerrero del universo 11, Toppo, con gran afinidad a su idea de justicia, y el peleador del universo 7, Son Goku, amante de las peleas y los enfrentamientos con los rivales más poderosos posibles, se dio inicio a una batalla sin precedentes. Un gran intercambio de golpes se hizo presente frente a todos, demostrando lo igualados que eran los dos combatientes. Hombro a hombro, no se veía a un ganador claro, y en el momento en el que ambos se habían decidido a mostrar su máximo poder, la pelea fue interrumpida y terminada por orden del mismo gran sacerdote, queriendo impedir que cualquiera de los dos peleadores muriera, postergando el encuentro de ambos hasta el torneo venidero, pese a la congoje de los dos Zen-Osamas. Son Goku, emocionado por el combate reciente, trató de darle la mano a su adversario, con respeto y esperando poder terminar ese mismo encuentro después, siendo completamente rechazado, pero aún así, enterándose de la existencia de un ser más poderoso que Toppo, su nombre era Jiren. Tras el final de las peleas de exhibición, Daishinkan, el gran sacerdote, dio el anuncio respectivo, y es que, ya estaría comenzando con la creación de la arena de la gran pelea del torneo, que, de acuerdo al tiempo de la Tierra del Universo 7, serían unas 40 horas antes de que la arena de combate fuera acabada. 40 horas, solo 40 horas.
exclamó prácticamente gritando en voz baja, Jerez, diosa de la destrucción del universo 2, quien no podía evitar demostrar pánico ante lo que acababa de ver, siendo testigo de la presencia y poder del Saiyajin, de Toppo, y de probablemente un ser más fuerte que esos dos, no podía evitar sentirse con temor, pues sabía lo que podría pasar de no ganar el torneo. Tranquilízate, sabes que el equipo que tenemos está prácticamente hecho, solo necesitamos contactarlos, y cuando lo hagamos, ellos sin duda asistirán, no solo por las superesferas del dragón, sino que, sabes que no se dejarían destruir después de todo lo que ya han pasado, comentaba el supremo Kaiosama del universo 2, su nombre era Per. Lo sé, solo quería darle drama a la situación, no es que me preocupe que Mugiko y el resto no puedan ganarle a monstruos así, respondió la diosa, con una ataraxia repentina que ni el ángel acompañante, ni Per se creían. Todo estará bien señorita Jerez, volvamos a su planeta, de ahí veremos qué hacer, respondió Sour, el ángel del universo 2, tranquilizando a la diosa, para que todos pudieran volver a su universo, medianamente tranquilos, pero con la ansiedad y el estrés, de tener que reunir a todos sus peleadores en el menos tiempo posible. Oscuridad y tinieblas rodeaban el escenario, al mismo tiempo que era como si luces pastel de fondo estuvieran asomándose muy a lo lejos, difuminándose en un estrellado cielo nocturno que apenas alumbrara el lugar, como encontrándose en una especie de piso de una sola loza de un tono casi tan oscuro como el negro más proliferante en el vacío del espacio, desde el cual, aquella sombra comenzó a resurgir. Creo que ambos sabemos que el momento está acercándose, y no tienes ni idea de lo que está por pasar, pero como es costumbre, solo continuarás incrementando tu poder hasta donde tu cuerpo no aguante más, algo que llega a ser irracional a este punto, no hay una forma clave en la que puedas lograr salvarlos, el destino está marcado. Imponente, frente del pelinegro, se alzó aquella figura de sombras, más alto que él, quizá de unos 2,5 metros, con esa apariencia robusta de un guerrero marcado, fornido, cuyos brillantes y platinados ojos veían con desdén, en burla, con ese aire de superioridad involuntario que hacía temer a cualquiera, pues cualquiera sabría que no estaba tratando con cualquier ser. Desde cualquier punto de lo que tú conoces como existencia, el fin estará marcado, ya lo viste en las profecías, no hay nada que hacer, menos podrías intentar algo, el destino está marcado, y las muertes de aquellos que no lo merecían serán llevadas a cabo por el beneficio del bien común, por lo que, siempre será lo mejor para ti y para mí, y siempre será una lástima que trates de llevarla contra en todo momento. Desde el suelo, igual que aquella sombra, emergieron más figuras, algunas conocidas, otras no, todas tenían esos ojos platinados, pero, todas le miraban, rodeándole, abrazándole, y aunque lo intentaba, Mugiko no podía moverse, no por miedo, ni por cansancio, simplemente, no quería hacerlo. Cualquier lugar, escenario, intento, acción o condena que hagas, tendrá el mismo final, las profecías son ineludibles, incambiables, inevitables, lo sabes mejor que nadie. Tras esas palabras, el escenario cambió, era un desierto gris, sin vida, con ríos de lava que emergían cuales géiseres desde el centro de la tierra, pintando el cielo de una mezcla negruzca de gris y rojo, al son de los truenos desde las lejanías, que reiterantes anunciaban el final de la existencia, con aquellas figuras alrededor del chico, en el suelo, sin vida, no tenía sentido, ¿o sí? El destino está marcado, aún tienes tiempo, por ahora, pero el retorno será inevitable, y más vale que te prepares. Después de todo, si fuera tú, desearía con todas mis fuerzas que esto fuera una pesadilla. Otra vez suspiró el familiar al despertarse en la mañana, aunque bien, ese desánimo de la madrugada se había quitado, pues ya estaba casi acostumbrado a esa clase de sueños. Tras mirar nuevamente la habitación elegante al estilo del Renacimiento, con una enorme cama que le hacía sentir bastante solo, y aunado que la presencia de su acompañante, amiga y técnicamente dueña se sentía fuera de la habitación, decidió levantarse y estirarse. Al abrir la ventana, aquel hermoso paisaje del cielo azul se manifestó frente de él nuevamente. Afortunadamente, hoy era un buen día, pues hace un tiempo estaba lloviendo demasiado como para poder entrenar a gusto. La brisa del viento al mirar llenó nuevamente de alegría al familiar, quitando el mal sabor que tuvo al despertar de aquella pesadilla.
De cualquier manera, él volvió a vestirse con aquel elegante traje medio desarreglado, cosa tan característica que a nadie le sorprendía, y dado a que tenía uno de los rangos más altos dentro del ejército de la Nueva Romalia, no tendría problema alguno, siempre y cuando al momento de entrenar novato se fajara adecuadamente la ropa. Saliendo de la habitación, después de pasar al comedor donde se dio el lujo de poder desayunar adecuadamente, tomó rumbo a la sala principal del edificio, el trono de Henrietta, donde ésta ya estaba esperándolo, como ansiosa, pues era un buen amigo con el que podía contar cosas privadas del reino. Mugiko, buenos días. Saludó la princesa, ahora gobernante del reino, vestía aquel elegante vestido que le caracterizaba, estaba más crecida que hace algunos años, así como más desarrollada, sin mencionar que incluso su voz se había vuelto más madura. Buenos días, princesa, ¿Louise ya se encuentra con los demás? Preguntó el familiar, alegremente, saludó a los súbditos de la princesa, quienes dejaron espacio para que los dos pudieran hablar. Sí, ella fue con el grupo Cuervo y el grupo Cero, creo que tendrán entrenamiento matutino, pero no te preocupes, sabes que ella puede sola. Una ligera risa salía de la princesa, quien miró al familiar, entregándole una pequeña carta. Cuando veas a Guiche, podrías entregarle esto. Olvidé dárselo hace un rato, dijo la princesa en tono coqueto, ella solía ser así con él, siempre perdía esa formalidad cuando estaban solos o con Louise, por lo que no era novedad verla tan animada, además, tomando en cuenta que por fin el reino volvía a ser como antes, realmente las cosas iban para mucho mejor, por lo que cualquier gobernante que se dedicara al 100% a su pueblo expresaría la misma alegría. No se preocupe, le daré la carta, además, debo de preguntarles ya si pronto vendrá nuevo bebé, respondió el familiar en tono de juego, igual de feliz que la princesa. Después de todo, hace más de 2 años Montmorency y Guiche se casaron, y hace algunos meses nació el primer hijo de la pareja, un varón del mismo nombre que el padre, de apenas unos meses de edad a día de hoy. Oh, por favor me avisas si eso pasa, quiero ser la tía, mencionó una voz femenina, se trataba de Elizabeth, amiga de Henrietta y guardia personal de hacía ya un tiempo, quien estaba llegando desde otra habitación. Esta chica era una superviviente de una gran guerra que aconteció en Germania, reino originario de Kirche. La chica había sobrevivido a la primera ola de la invasión de Reconquista, sin mencionar el hecho de que presenció demasiadas muertes y tuvo varios combates antes de poder hacerse caballero. De no ser por la invasión a su reino, probablemente ella seguiría siendo una estudiante luchando para ser médico. Claro que sí, Eli, les avisaré cualquier cosa, así que bueno, me voy antes de que comiencen sin mí, respondió Mugiko animado al ver a la chica. Salúdame a los chicos, dijo Henrietta despidiéndose de Mugiko. Diles que cuando acaben pasen a comer al banquete del castillo, y que mañana le toca a Leonel ayudar a preparar todo aquí dentro, comentó Elizabeth, pues entre el grupo se turnaban para estar dentro del castillo por si se llegaba a necesitar de alguien fuerte, por lo que ese día no había ido a entrenar con el resto. Mugiko salió por la puerta principal del castillo, dando al exterior, se levantó en el aire con el uso de su ki, y tomando vuelo, se dirigió hasta donde sentía las presencias de sus amigos de ese mundo. En ese mundo habían pasado muchas cosas, y entre la nostalgia del familiar y el ver ahora el pueblo reconstruido por fin, le hacía recordar a aquellos primeros días en los que estuvo ahí. Hace ya 4 años, un tanto más, él fue invocado por Louise, quien abrió un portal que lo llevó hasta ese mundo, cosa que, probablemente le había salvado la vida, pues de lo contrario él habría muerto a manos del monstruo Majin Buu, quien destruyó y asesinó a su planeta original. Tras llegar, el familiar se enfrentó a muchas aventuras, desde un noble que quería secuestrar a Siesta, hasta el rey Joseph, por lo menos esa fue la primera vez que le enfrentó, y sin embargo, antes de poder vencerle, había sido teletransportado a otro mundo, mientras que, Louise y todos sus amigos se habían quedado en Alqueginia, donde se llevó a cabo la mayor conquista de la historia, pues por poco el rey Joseph destruye el mundo, pero afortunadamente, cuando él volvió, Louise se había hecho suficiente cargo de todos, salvando la vida de la mayoría de los soldados que ahí aún quedaban, siguió entrenando las bases que Mugiko le había enseñado, volviéndose la guerrera más fuerte de ese mundo, aunque con el costo de haber perdido a prácticamente toda esa familia. Tras hacer que Joseph se fuera, el pueblo comenzó a reconstruirse, poco a poco,
hasta el ataque de un ejército que se hacía llamar Nueva Reconquista, un grupo terrorista que trató de asesinar a Henrietta, quien fue salvada por Guiche y Raven, los cuales fueron condecorados con la medalla de mayor prestigio dentro del reino, aunque bueno, luego Raven, después de hacerse líder del equipo Cuervo, hizo demasiado daño y fue encerrado en la brecha dimensional, y desde entonces no se sabe nada más de él. Este es el resumen que Mugiko se planteó en su cabeza acerca de lo que había ocurrido en Alquimia desde que él había llegado, y es que se había librado la mayor guerra que el mundo hubiera visto, pero por suerte los triunfadores habían sido ellos, y ahora el uso del vacuum, el mineral que Joseph había usado para poder incrementar de manera monstruosa su poder, al consumirlo, ahora era de uso exclusivo para fines científicos. Romalia había vuelto a la normalidad luego de que el Papa y Tifamia, portadores de la magia del vacío, fueran absorbidos por el poder de Joseph, y este adquiriera un poder increíblemente grande. Algunos reinos vecinos estaban siendo reconstruidos, además de que la minería estaba dando resultados gracias a la influencia de los demás mundos, que estaban instalando y enseñando nuevas tecnologías a los supervivientes del holocausto del Rey Demente. En resumen, la paz que se había propagado desde hace 2 años, desde que dio fin el torneo de galaxias, y desde que Joseph fue completamente derrotado, había causado el mayor progreso que Alquimia pudiera haber visto, en el menor tiempo posible, y es que ahora muchos niños y jóvenes querían volverse soldados o científicos, por lo que podría considerarse que estaban viviendo una etapa de renacimiento en el mundo entero. Desde lejos, Louise sintió la presencia de su familiar acercarse, mientras entrenaba al resto, volteó a ver de dónde venía la energía de su familiar, al igual que los demás que no tardaron demasiado en darse cuenta de la enorme energía, de aura tranquila, acercándose hacia ellos. Se levantó tarde hoy, aunque bueno, supongo que un día que pase no es importante, dijo Louise para sí misma, mirando a su familiar aterrizar, siendo saludado por el resto de los chicos. Kirche parada de brazos cruzados y la sonrisa que solía caracterizarla, si está mirando de forma animada al pelinegro, Montmorency, quien cargaba a su bebé en brazos, Guiche que estaba en el suelo algo agotado por el entrenamiento, era el grupo cero, los mismos quienes había conocido desde que había llegado a Tristaín, a excepción de Tabitha, quien falleció al comienzo de la guerra contra Joseph y Reconquista. El equipo Cuervo, conformado por supervivientes del holocausto del rey. Estaba Jasmine y Gremer, los cuales habían estado de viaje bastante tiempo, eran, al igual que Elizabeth y el resto del equipo Cuervo, supervivientes de la guerra causada por Joseph, y acabaron uniéndose al equipo de caballeros en afán de retener las fuerzas de Reconquista y devolver la paz a su mundo. Por su parte, Leonel miraba con una ligera sonrisa a la llegada del familiar. Ambos equipos saludaron al familiar al llegar. Tras saludar a los chicos, Mugiko se acercó a Louise, quien, con la misma sonrisa de siempre, le miraba alegremente. Es la primera vez desde hace mucho que te levantas así de tarde, comentó Louise, burlonamente, como regañándole de broma. Perdón, es que fui vencido por el sueño, pero no te preocupes, vamos a comenzar a entrenar, respondió animadamente el familiar, quien, con entusiasmo fue corriendo hasta el terreno que les correspondía a ellos dos al entrenar. Estaban a las afueras del reino, era un terreno mandado a hacer por Louise, gracias a los ingresos de su trabajo de caballero. Se trataba de un edificio similar a un dojo de artes marciales, como una escuela, un edificio rectangular de gran amplitud, rodeado de pasillos, dormitorios, baños, bañeras, cuartos de limpieza y salas de estar en caso de alguna emergencia, sin mencionar el enorme patio que tenían, un par de kilómetros cuadrados, por lo que la construcción no era para nada pequeña. Louise lo había fundado como una escuela para enseñar el uso del ki aplicado a la magia, especialmente para quienes tienen problemas para usar magia, pues ya no discriminaban a nadie por clases sociales. Después de todo, la mayoría de los nobles, quienes antes se consideraba que eran los únicos que podían usar magia, habían sido asesinados por Reconquista en su momento, por lo que la mayoría de la gente plebeya acabó llevando un rol que se supone no era para alguien como ellos. Después de todo, en su mayoría se volvieron médicos o soldados, así como otros muchos comenzaron a trabajar como mano dura, desde arquitectura y albañilería, hasta herreros de gran talento.
Aquel sitio estaba rodeado de una pradera considerablemente verdosa, que adornaría la vista a cualquiera que pasara por ahí, y es que los chicos se solían reunir casi a diario para entrenar ahí. Eso era el enorme patio que tenía el lugar, pues por un lado eran los caballeros principales del reino, y por otro, lo cierto es que siempre debían estar alertas por si algo o alguien como Joseph volvía a aparecer, además de que ya se había hecho costumbre, por lo que ninguno de ellos había dejado de entrenar desde la muerte de Joseph, y ni Louise ni Mugiko eran la excepción, pues estos siempre daban todo para poder incrementar sus fuerzas, y ahora que era un buen día para poder entrenar al aire libre, no iban a desaprovechar la ocasión. Ambos se colocaron frente a frente, a punto de comenzar a pelear, en un momento de silencio que inundó el ambiente creado por ambos, para luego, ambos lanzarse a la pelea, frente a frente. Los dos estaban por comenzar a intercambiar golpes, al menos hasta ser interrumpidos por la persona que apareció justo en medio de los dos. ¿Interrumpo?, preguntó casi jocosamente el ángel Sour, quien había aparecido en medio de la pelea de Louise y Mugiko, literalmente, y con una reacción más veloz que la de los otros dos, movió su cuerpo para evitar que ambos chocaran contra él por accidente, causando que Louise y Mugiko se estrellaran entre sí, quedándose ambos en el suelo, derrotados. Parece que incrementaron su poder, pero siguen sin reaccionar velozmente, comentaba el ángel burlándose, especialmente de Mugiko, quien recobró la conciencia y se sentó en el suelo. Hola Sour, vaya forma de aparecer, comentó Mugiko entre un tono enojado y de broma. Que tu entrenamiento en este planeta no esté dando los mismos frutos, no es culpa mía, además, vine por un encargo muy importante de la señorita Jerez, respondió el ángel. Pues primero que nada se saluda, y segundo, no puedes aparecerte así en medio de la pelea. ¿Sabías bien que ambos solemos entrenar aquí a estas mismas horas?, gritó Louise enojada, a lo que el ángel respondió disculpándose. ¿Por qué con ella si te disculpas?, dijo Mugiko en murmullos de ira contenida. Sea como sea, les pido a los dos que me acompañen, es algo medianamente rápido, pero no hay mucho tiempo, dijo el ángel, luego de toser. Todos los demás habían dejado de hacer lo que estaban haciendo, se acercaron a saludar de manera respetuosa al ángel. Después de todo, era una de las figuras más importantes del universo. De acuerdo, vamos, antes de que se haga más tarde, y cuando regresemos, acabaré contigo, dijo Louise en burla de su familiar, quien solo chasqueó la lengua. Bien, ahora, acompáñenme, dijo el ángel volteando al cielo, mientras los dos chicos se acercaban. No era la primera vez que los demás veían al ángel, pues este iba a veces acompañado de Jerez para cenar con los chicos, pero en esta ocasión realmente llevaban prisa, pues solo llegó a saludar y llevarse a los dos sujetos, quienes se despidieron por el momento de los dos equipos de soldados, los cuales solo vieron como unas de luces rodeó a los chicos, elevándose en el cielo, perdiéndose en menos de un segundo. Cielos, ojalá poder ir al planeta de la señorita Jerez, comentó Guiche mirando a los dos irse. Uy sí, será para solo saludarla, ¿verdad?, respondió Montmorency con un tono de enojo claro, amén de sus celos característicos, y lamentablemente para el rubio, justificados al haberle encontrado cenando con otra soldado en un restaurante hace relativamente poco. ¿Qué? Pero yo no dije nada, por favor perdóname amor, te juro que no pasó nada, dijo Guiche en lágrimas cómicas, haciendo reír a varios de los presentes. Sour, ¿qué es tan importante? ¿Normalmente siempre te quieres quedar a tomar el jugo de sidra de la capital?, preguntó Mugiko, quien miraba al ángel que solo expresaba seriedad en su rostro, más del habitual. En cuanto lleguemos lo sabrán, es algo importante, muy importante, pero tiene que ser la señorita Jerez quien les explique, respondió el ángel, terminando la conversación de manera seca, dejando a los dos presentes con la duda. Al llegar al desierto del planeta de Jerez, frente a la entrada de la pirámide, Soar dejó a los chicos, pidiendo que le acompañaran, pasando por el lateral de la pirámide, cerca de una pradera pequeña de pasto medio seco, donde se encontraba una querida amiga de los dos. Koneko Touhou, la necómata torre del clan Gremori, estaba en pose de flor de loto en una pequeña colina de pasto seco, donde llegaba el aire caliente del desierto que rodeaba a la pirámide enorme del planeta de Jerez, pero también llegaba el aire más fresco del pequeño bosque que rodeaba el perímetro del planeta y la parte noreste del mismo. Koneko ¿está entrenando? Cielos, ¿de verdad quiere superar a Issei?, dijo Mugiko para sí mismo. Luego buscamos la forma de volver aquí y entrenar con ella, mencionó Louise.
Ella está en un entrenamiento especial en este momento, lo mejor será no interrumpirla, comentó Sour, mientras siguió caminando en dirección a donde estaba Jerez. En un pequeño oasis al este de la entrada, se encontraba una pequeña estancia rodeada de un estanque lleno de peces, y frente de él, como en la banca de un parque público, se encontraba Jerez, pensativa, con ese movimiento de la pierna que va de arriba a abajo por ansiedad. La mujer se veía estresada, y lo cierto es que, aunque aparentemente un dios de la destrucción no debía estresarse por muchas cosas, lo cierto es que Jerez había mandado a traer a Mugiko en más de una ocasión para que simplemente le llevara algunos maquillajes de alquimia o de lugúnica, sin mayor relevancia para él, pero que para la diosa era casi de vida o muerte. Los he traído, tal como quedamos, señorita Jerez, me retiro por el momento, debo seguir con el entrenamiento de la señorita Koneko, dijo Sour, dejando que los dos chicos se colocaran delante suyo, retirándose del lugar, dejando a los otros tres para hablar de aquel tema de suma importancia. Los dos chicos miraron fijamente a la diosa, cuyo nerviosismo era bastante notorio, y pese a ello, se colocó de pie y volvió a sonreírles, como fingiendo calma. Bien chicos, les traje aquí por una razón muy sencilla, estamos perdidos, dijo Jerez, con una calma tal que casi hace reír al familiar de lo absurdo de la situación aparente frente a él. ¿A qué se refiere con eso?, preguntó Louise anonadada por el comentario de la pelinegra. Es difícil de explicar, especialmente porque es información que no suele darse a mortales, pero supongo que dado a su nivel de poder tarde o temprano se enterarían, por lo que, no creo que haya problema en contarles los detalles completos, comentaba Jerez, aún con una increíble calma, procediendo a tomar aire, para luego comenzar a hablar. En este universo, las deidades más importantes son dos, dioses de la destrucción y de la creación, Akaisins y Kaiosins, y, sin embargo, existen rangos que van más allá de la jurisdicción perteneciente a este universo. Los ángeles, como lo es Sour, es perteneciente a ello, la jerarquía que gobierna más allá de este universo, por encima de todos los universos, el rey del todo, su nombre es Zen-no-Zama. La explicación de Jerez era breve pero lo suficientemente concisa como para poder hacer que los dos presentes entendieran lo esencial de ella. Bueno, técnicamente ahora son dos, no me pregunten por qué, realmente no lo sé, pero sí sé que estamos en problemas. Prosiguió la mujer con su explicación. El rey del todo nos citó, bueno, los reyes del todo. Comentaba con una voz medio ahogada, tratando de mantener la calma, preocupando un poco a los presentes. Ellos han decidido realizar un evento importante, un torneo donde 8 de los 12 universos participarán para ganar su supervivencia, y precisamente por eso estamos en graves problemas, un evento importante. Se llama el Torneo del Poder. Hey, ¿qué tal usuarios de YouTube y medio o existentes suscriptores? Espero que estén bien, aquí les traigo la 5ª temporada de este fic, la obra magna del canal, y precisamente, este era el comienzo que originalmente daría al canal, por supuesto decidí esperarme a tener una mayor experiencia tanto en edición como en escritura, además de que estoy editando esto desde diciembre del 2022, únicamente para tener una serie bastante preparada de capítulos desde ahora, más que nada porque en el momento en que escribo esto estoy pasando por una racha bastante mala y quién sabe hasta cuándo salga esta temporada, pero en fin, dejaré un poco más de explicación para después, ya que seguramente verán estos vídeos por marzo o así del 2023, a menos que algo haya pasado y tuviera que atrasar aún más el estreno del fic. Igualmente, espero que la gente jueva que llegue a ver este fic no se eche para atrás al ver que es una continuación, trataré de hacer que todo se entienda para todos, especialmente para los nuevos, pues como dije, originalmente esta historia daría comienzo hace casi 3 años que el canal comenzó a subir contenido, pero decidí esperar a primero, desarrollar lo que considero uno de los crossovers más grandes de todos con el mayor sentido posible. Aunque también hay que tener en cuenta que todo esto fue planeado desde hace como 10 años, aunque esa es otra historia. Lo único que quería hacer es agradecer a la gente que apoya el canal, a momento en que grabo esto somos unas 1270 personas aproximadamente, simplemente todo un logro para mí, y estoy por empezar el segundo semestre de letras, pues escribir es lo que amo, y quiero seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda, quiero decir, cuando empecé el canal escribí toda la primera temporada de este fic en una sola semana,
Literalmente no dormía por querer escribir XD. Bueno ya, solo invito a las nuecas personas que se queden a apoyar el canal, y a decirles que la historia va comenzando recién, a pesar de las otras 4 temporadas, vamos a medio camino aún. Los quiero mucho, gracias por ver y si están suscritos, gracias por seguir aquí.